la soberanía de Dios y el libre albedrío. Amén. Dios es sobre todas las cosas, sentado en su trono, el alto y sublime, el soberano, como leíamos, de los reyes de la tierra, Señor de señores, el único, inmortal, invisible. Amén. Dios no tiene igual, hermano. No hay otro sobre Él, ni siquiera igual a Él. Amén. Él es el Señor. Dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oiga bien, increado, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. En el Salmo capítulo 90, en el verso 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Aleluya. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Amén. En el capítulo 21, en el verso 6, ahí mismo en Apocalipsis dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Amén. Él es eterno y creó el tiempo para nosotros. Por eso dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Ahí en esa sola frasecita está diciendo que Dios existe. Tira por tierra cualquier argumento de los ateos. En el principio creó Dios. Él es antes del principio. Ha sido, es y será. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es tremendo, hermano. Amén. Él es soberano, Él es Dios. Él es el solo único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo 6:16. Y el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Ahora, nuestra inmortalidad es una dádiva de Dios. Como Él es inmortal, es el único que puede dar inmortalidad. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén. Qué bueno es el Señor. Segunda de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ninguna religión nos puede dar inmortalidad. Ninguna religión le puede dar inmortalidad al hombre. La da Dios y a través del Evangelio. Amén. Aleluya, porque el Evangelio no es religión. El Evangelio es una vida con Dios, una vida de relación con Dios.
Aleluya. Ese gran Dios nuestro es la fuente de nuestra salvación y vida eterna. Él es la única fuente. Amén. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación. Igual que la inmortalidad, ninguna religión te puede salvar. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Cristo solo lo puede hacer. Amén. Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Qué bueno. Amén. La muerte de Cristo en la cruz pagó el precio por nuestra salvación. Así lo planeó Dios y así lo llevó a cabo. Fue idea de Dios, de ningún hombre, del Eterno, del soberano de los reyes de la tierra. Mire, Isaías 14, 24. El Señor Todopoderoso ha jurado: ciertamente como lo he planeado, así será, y como lo he determinado, así se cumplirá, porque el Señor Todopoderoso lo ha determinado, ¿y quién podrá frustrarlo? Su mano está extendida, ¿quién podrá volverla atrás? Cuando haya un plan, un propósito en Dios, nada ni nadie lo puede detener, lo puede volver atrás. Amén. Porque Él es Dios. Isaías capítulo 46, verso 9 al 11. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Mi propósito se mantendrá y haré todo lo que me plazca. Lo que he dicho, eso haré. Lo tengo planeado, eso haré. Amén. ¿Quién lo contradice, hermano? El diablo dijo: subiré a lo alto y pondré mi trono semejante al del Altísimo. ¿Y qué le dijo Dios? Derribado eres por tierra. Nadie puede detener a Dios. Efesios 1:11. En Él también fuimos escogidos. Mire, usted y yo, habiendo sido predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Amén. Fuimos escogidos porque Él así lo quiso. Aleluya. Hechos capítulo 2, verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole a este, a Cristo. Lo crucificaron los judíos. Amén. Pero dice, por el anticipado conocimiento de Dios, por su determinado consejo. Determinar es una cosa muy tremenda, hermano. Determinar es establecer así. Dios determina y nadie puede cambiar eso. Ni el mismo Cristo. Usted ve que Cristo fue allá en el huerto de Getsemaní y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, que Él no tuviera que ir al otro día, al día siguiente de esa oración, a la cruz a morir por nuestros pecados. Que si había alguna otra manera de salvarnos, que le evitara eso.
¿Cuál fue la respuesta divina? No hay otra forma, ya está determinado. Ya Dios lo estableció así. Cristo tenía que morir en la cruz y derramar su sangre por usted y por mí. Qué bueno es el Señor. Capítulo 4, verso 28 de Hechos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios lo determinó así. Y así tenía que suceder. Amén. Por eso parece como que Dios determina esto o aquello. Y como dicen por ahí, que estos sean salvos y que aquellos no. Parece, pero no es así. Amén. Por eso vemos ahora el libre albedrío. Dios determina cosas. Dios tiene unos planes. Dios tiene unos propósitos. Pero también está el libre albedrío del hombre, que el mismo Dios lo colocó en nosotros. Él le dio eso al hombre. Libre albedrío. Génesis capítulo 3, versos 2 y 3 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Oiga bien, ¿qué hay ahí? Una responsabilidad en el hombre. Dios dijo: de todos los árboles pueden comer, de este no. Ahí está implícito el libre albedrío, la libre elección del hombre de hacer o no la voluntad de Dios, de hacer o no lo que Dios le mandó como Dios lo mandó o no. El libre albedrío dice que no hacemos lo que Dios determinó que hiciéramos, pues no tendríamos responsabilidad o culpa. Sería Dios el responsable de todas nuestras acciones. Según Él es quien pone el deseo en nosotros. Entonces Dios le dijo a Judas, le dio a Judas el deseo de traicionar a Jesús. Mire bien, si no existiera ese libre albedrío, entonces Dios es el responsable de nuestras acciones. Amén. Entonces Dios le dio a Judas el deseo de traicionar. No tiene culpa el pobre Judas. ¿Ve? Pero el libre albedrío dice lo contrario. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce. Oiga bien, mire bien, obra o produce. Hay una versión que dice Dios obra, en otra versión dice Dios produce. Es lo mismo. Dios es el que hace en nosotros. Tierna y amorosamente Él influye en nosotros el hacer su buena voluntad. Él quiere, Él influencia nuestras vidas, Él toca, guía nuestras vidas para hacer su buena voluntad. Pero usted y yo somos los que decidimos hacerlo o no, por el mismo libre albedrío que Dios colocó en nosotros. Amén. Juan 13:2 dice: y cuando cenaban, oiga bien, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el diablo había puesto el hacer el mal. Amén. Porque el diablo pone el hacer el mal como Dios coloca el hacer el bien. Pero ninguno de los dos determina que hagamos esto o aquello. El diablo no podía determinar que Judas entregase a Cristo. Como Dios no puede determinar a que usted haga lo que Él dice, porque Él respeta ese libre albedrío que nos dio. Amén. ¿De dónde apareció el diablo? Dios no hizo al diablo.
Dios hizo un ángel hermoso, poderoso, que se llamaba Luzbel, que quiere decir portador de luz. Y el diablo, el que conocemos o sabemos por la palabra de hoy, es portador de tinieblas, es portador de maldad. Entonces Dios no hizo al diablo, Dios hizo a Luzbel, un arcángel, un principal, hermoso, poderoso. Pero él mismo se convirtió en diablo. Amén. ¿Por qué? Por su propia y libre elección. Él quiso. Amén. Él quiso pecar. Todo lo que Dios hace e hizo es bueno. El problema es cuando el ser que tiene libre albedrío escoge hacer lo malo. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No solo bueno, es bueno en gran manera. Amén. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos, el hombre, buscaron ellos. Dios no determinó eso en la persona, en el ser humano, en el hombre. Amén. Primera de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. El asunto es que Dios dio libre albedrío a sus criaturas. Todo es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Pero el hombre convierte muchas cosas en malas. Amén. Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué está haciendo ahí el Señor? Colocando al hombre a decidir. Si no tiene libre albedrío, ¿cómo puede decidir? Amén. Le dijo: eres libre de escoger el fruto del árbol que quieras. Eso fue lo que le dijo. Ahí está. Lo puso en medio del huerto del Edén. Toda esa cantidad de árboles. Coma. Eso es suyo. Pero este no. De este no comerás. Un poco diferente a la versión de Eva, que dijo: no comeréis de él ni le tocaréis. Ella adulteró la palabra de Dios. Por eso vino el pecado. El pecado viene cuando uno adultera o quiere cambiar la palabra de Dios. Y la quiere cambiar porque oyó por allí que esto era así, así, y le pareció mejor, entonces la quiere cambiar. Porque lo oyó o lo vio en YouTube, o en Instagram, o en Facebook, qué sé yo, o se lo oyó a otro y le pareció atractivo, le pareció llamativo, le pareció bueno y dijo: no, lo voy a cambiar. Ahí viene el pecado. Eva adulteró la palabra de Dios, que Dios había dicho: no comeréis de él ni le tocaréis. Falso. Dios solo dijo: no comeréis de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A su nombre. Entonces le dio libre albedrío, o sea, le dijo: eres libre de escoger el fruto del árbol que quiera. Es algo bueno, man, que Dios le dé al hombre ese libro, esa libertad de elegir. ¿Sí o no? Pero ese poder de la libre elección nos debe llevar a elegir bien, como nuestro Padre, porque somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre. Él diseñó el bien para nosotros, o de rechazarlo y elegir el mal. Amén, hermano.
Entonces, no es Dios la causa del mal ni del pecado. ¿Cuál es la causa del mal y del pecado? El mal uso que le damos a nuestra libertad de elegir. El hombre responsable. Amén. ¿Puede una naturaleza malvada elegir el bien? Jesucristo dijo por allá en Mateo capítulo 7 que el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede, hermano. Lo que es malo por naturaleza no puede querer el bien. Pero Dios le da a los hombres malos el deseo de querer hacer el bien. Porque Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén. Los muertos no pueden resucitar. Y nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos en delitos y pecados. El mundo está muerto en delitos y pecados. Y el único que le puede dar vida a los muertos es Dios. Amén. ¿Y cuándo se la da? Cuando el hombre cree. Cuando el hombre le cree a Él. Y seguimos el deseo que Dios ha puesto en nosotros de hacer el bien. Él lo ha puesto. Pero usted y yo elegimos seguir ese camino o elegir otro camino. Amén. Antes de la caída, Adán podía pecar o no pecar. Amén. Tenía la libertad. Tenía el poder de pecar o no pecar. Por eso Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta y a ti le será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Ve? Si uno quiere, se puede enseñorear, dominar, ser señor del deseo pecaminoso de nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Y elegir hacer el bien. Él podía. Pero después de la caída, mire bien, primero, antes de la caída, Adán podía pecar o no pecar. Pero después de la caída, puede pecar, pero no puede no pecar. ¿Sí me entiende? Ya tiene una naturaleza caída. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Estamos siempre inclinados a hacer el mal. Pero igualmente el hombre, después de la regeneración, cuando le cree mejor a Dios, porque creer en Dios, todos deben de creer en Dios. El que no cree en Dios es necio, dice la Biblia. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Amén. Cuando el hombre le cree a Dios, viene la regeneración y puede pecar nuevamente o no pecar. Amén. ¿Quién decide? Su libre albedrío, hermano. Por eso ese cuentico que la gente tiene es una cosa entre los cristianos. Ay, hermano, es que el diablo. No, el diablo no. Usted puede pecar o no pecar. Amén. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Sí ve? Después de la caída, esa naturaleza pecaminosa se apoderó. Ese virus mortal del pecado entró en nuestra sangre, si se puede decir así. Y ahora se necesita un antídoto. O si no, el hombre está destinado a morir por ese virus. Nosotros tuvimos una experiencia en lo literal, en lo físico, hace unos pocos años,
se le mete el virus y si no se consigue el antivirus se muere. Amén. Y el antídoto para el virus del pecado es la sangre poderosa y preciosa de Cristo. Amén. Jeremías 17:9, mire, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es nuestro corazón. Por eso la necesidad de que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. El deseo de hacer lo bueno. Y nosotros seguir ese deseo. Y tendremos el poder de seguirlo cuando hemos creído a Cristo y somos regenerados por el Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 7, verso 15. No entiendo lo que hago, dice Pablo, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Su naturaleza pecaminosa lo lleva a hacer lo malo, lo que él no quiere, porque con la mente él sabe que hay cosas para agradar a Dios, pero él quisiera y no puede. Y por eso dice, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y luego contesta él mismo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque cuando le creemos a Cristo, el Espíritu Santo nos regenera y entonces ahora tenemos de Dios el deseo de hacer lo bueno y el poder y autoridad para hacerlo, para seguir ese camino. Amén. A su nombre gloria, hermano. Entonces, ¿de quién es la culpa? No tenemos a nadie a quien echarle la culpa de mis pecados, de nuestros pecados. A nadie. Amén. Somos los únicos culpables por el libre albedrío, por la libertad de elegir qué hacer. ¿Me está entendiendo, hermano? Nosotros somos los únicos culpables por nuestras acciones morales personales. Yo decido, usted decide. Nadie lo puede obligar. Podrán haber medios de tentación. El diablo, la propia concupiscencia, la maldad humana, la influencia de los hombres, tentación externa, el diablo influenciando, tratando de desviar, nuestra propia concupiscencia llevándonos a la naturaleza caída a querer hacer lo malo. Amén. Pero de Dios tenemos el deseo de hacer lo bueno. Amén. Efesios capítulo 2, verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, oiga, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Así éramos, así fuimos un tiempo, así vivimos un tiempo, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, colocando en nosotros su deseo de querer y hacer el bien por su buena voluntad, si el hombre cree, todo cambia. Esa forma de vivir, esa manera pasada de vivir, puede cambiar. Amén. Por una acción autocausada. Yo mismo. Amén. Por mi libre albedrío, sumado a ese deseo de Dios de querer hacer el bien, sigo ese camino. Por mi autoacción, autocausada. No por otro. Por mí mismo. Yo puedo siempre querer hacer de otra manera a como hace el resto por el libre albedrío. Amén. ¿Entendemos? No le podemos decir a nadie, ni a nosotros mismos, el diablo, es que aquel, es que fulano, es que perengano, ¿por qué no me hicieron aquí? ¿Por qué no me saludaron? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué lo otro? No. Usted decide.
contra todo viento y marea. Por fuerte que sean los vientos, Dios es más poderoso que, imagínense, dice, el que está en nosotros, Cristo, es más poderoso que el que está en el mundo, el diablo. Entonces se puede. Amén. Mateo 5:48 dice, mire, autoritariamente dice, sed perfectos, pues como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Usted cree que Cristo iba a mandar algo que no se podía hacer? Sería injusto, sería hipócrita, sería mentiroso. Y nos dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Se puede. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Elegimos hacerlo. Entonces viene la ayuda de Dios que coloca el deseo y viene el poder del Espíritu Santo que nos ayuda. Amén. Todo lo podemos hacer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Claro, si estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Pero si estamos ocupados en otros quehaceres, no va a ser posible, hermano. Tenemos que estar al 100% en Cristo. Amén. Por eso lo dice en Filipenses 2:12. Entonces Dios obra en nosotros el querer y el hacer según su propósito, su buena voluntad, por su gracia, por su misericordia, porque nos amó y nos ama y está ahí siempre. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No quiere decir que no van a venir pruebas ni dificultades, van a venir tentaciones y luchas, pero Él está ahí al lado. Es más, dice, estaré con vosotros y en vosotros. Amén. Primera de Corintios 10:13. Mire la promesa, hermano. Mire, Primera Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pues fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Sí ve? ¿Sí ve que el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que no vengan pruebas, dificultades, tentaciones, luchas? Van a venir, pero Él no nos va a dejar ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Va a dar con la tentación, Él la permite, pero va a dar la salida para que usted y yo podamos estar firmes. A su nombre, gloria. Ahí está Dios. Amén. Ahí está. Dios nunca prescribe nada sin proporcionar la manera de lograrlo. Nunca le va a decir a usted algo, a exigir algo que usted no tenga la capacidad de hacerlo, de llevarlo a cabo. Sería insensatez en Dios. Es como usted y yo coger a un niño. Acá dice el hermano Marcos con el niño, ¿eh? Con el repetido. Y dígale a ese niño, póngalo aquí y póngale un bulto de cemento al lado y álceselo. ¿Usted haría eso? Si no somos capaces a veces nosotros mismos. Entonces, ¿cómo decir lo mismo si decimos que Dios manda cosas que son imposibles de lograr, que no podemos hacer? Él ya nos capacitó, Él por su gracia ya nos regeneró. Amén. A su nombre, gloria. Génesis capítulo 4, verso 7. Mire, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, oiga, con todo eso, a ti será su deseo. Usted tiene el dominio, el poder, el control. Y tú te enseñorearás de él.
¿Sí ve? Que no hay excusa. Por eso Romanos también capítulo 1 lo dice. Por lo cual no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ellos lo hicieron, el hombre lo hace así, nosotros mismos. Depende de lo que usted y yo elegimos. Amén. ¿Qué dice la Escritura? De principio a fin, la Biblia afirma que los seres humanos tienen libre elección. Por toda parte en la Escritura, hermano. No sé cómo puede haber gente que niegue el libre albedrío del hombre. Que el hombre, que Adán especialmente cuando empezó todo, tenía que pecar porque así estaba determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No, eso haría a Dios autor del pecado. Fue la elección del hombre de no obedecer a Dios. Amén. Y eso lo enseña la palabra de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. En todas las páginas de la Biblia usted puede leer que el hombre puede elegir hacer el bien o hacer el mal. Amén. Antes de la caída, el poder de la libre elección es parte de la creación a la imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí quedó el principio del libre albedrío. Dios eligió en la eternidad hacer el bien, ser bueno. Amén, hermanos. Dios es recto, es veraz, pero todo hombre es mentiroso. A su nombre gloria. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Amén. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente. Ahí está. Dios creando al hombre a su imagen y semejanza con libre albedrío. Ambas cosas implican la capacidad de respuesta. Ahí está la situación, hermano. ¿Qué respuesta le da o le debe dar el hombre a Dios? ¿Qué respuesta le damos? Aún, ya después de haberle dado una respuesta de querer seguirlo y nos convertimos al Señor, vienen muchas cosas a nuestra vida donde usted y yo tenemos que mirar, pensar bien, ¿qué respuesta daremos al Señor? Siempre va a estar implicada la libre elección, el libre albedrío. Siempre usted tendrá que decir por acá o por acá. Dos caminos. Como dijo Josué, ¿a quién vamos a servir? Moisés dijo: Dios ha puesto delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Escoged pues el camino de la vida para que viváis. Capítulo 28 de Deuteronomios nos muestra una cantidad de bendiciones, de favores, de misericordias de Dios para el que obedece la palabra de Dios, pero también una cantidad de problemas, de condenas, de tribulación, de males para aquel que la desobedece. Libre albedrío, elección. Escogeos hoy a quién servir. Si Jehová es Dios, servid, y si Baal, id en pos de él. Libre albedrío, elección. Amén. Alabado sea Dios. La respuesta está en nosotros. La elección.
El hecho de dar estos mandatos implica que podíamos obedecerlos o no obedecerlos. O si entonces, ¿para qué Dios dijo, haga esto o haga esto? Si no teníamos la capacidad de elegir. Amén. Por eso dice, y ella tomó y comió. Ella. Y dio a su marido, viene la influencia, y él comió también. Eligió obedecer o oír mejor a su mujer que a Dios. Él lo eligió. Y por eso Dios los condenó. Deja ver al condenarlo, eran libres, usted es libre. Si usted escoge obedecer y no comer, vive para siempre. Si come, muere. Los condenó. Pero él les pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieras de él? Claro. Comió del árbol que Dios le dijo, no comerás de él. A la mujer le dijo, ¿qué es esto que has hecho? Porque ella fue la iniciadora de todo. ¿Qué es esto? Y la mujer dijo, la serpiente. Le echamos la culpa a los demás. Siempre dispuestos a señalar. Siempre dispuestos a justificarnos. Oye, qué cosa tan fea. Qué bueno que aprendiéramos, hermano, a no justificarnos, a no defendernos, a no sacar excusas. Si una cosa le gusta a Dios, hermano, es cuando uno reconoce su pecado, su falta. Le gusta a Dios y premia eso. Pero si una cosa le desagrada a Dios, es que usted trate de encubrir. Por eso dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted, hermano, ¿pero por qué hizo así? Ay, hermano. Hermano, perdóneme o disculpe. Eso es bonito. Pero todo el mundo dice, no, yo no. Lo primero, no. La respuesta más predecible del ser humano, no. Hasta para decir sí, primero dicen no. ¿Usted cogió eso? No, sí, claro, yo lo cogí. Pero primero dice no. Analicen las personas y verá en muchas circunstancias, y verá que para decir sí o reconocer, primero dice no. A Dios le desagrada cuando uno trata de justificarse, de ocultar. Él tuvo misericordia de David, pero David pecó, usted y yo sabemos, pecado terrible. Y no quería reconocer, trató de ocultar. Mandó a llamar a Urías del medio del campo de batalla para que durmiera con su mujer y entonces achacarle el niño al padre, a Urías, al esposo de Betsabé. ¿Sí o no? Sabemos la historia. Trató de ocultar. Entonces Dios le mandó al profeta Natán. Y el profeta Natán le dijo, señor rey, buenos días, ¿cómo amanece? Bien, Natán, gracias a Dios. Bueno, le cuento. Había un hombre que tenía muchas corderitas. Muchas corderas. Y vino de él de visita un amigo. Y él, en lugar de coger una de sus corderas y sacrificar para hacerle la comidita, le quitó a aquel la corderita que tenía una sola y la guisó y la aderezó para el visitante. Y David ahí mismo se puso de pie, porque es muy fácil juzgar lo de otro, pero tenemos que aprender a juzgar lo nuestro. Se levantó así con ese celo espiritual. Ese hombre es digno de muerte.
Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Porque él tenía muchas corderas. Y cogió a Betsabé, la única esposa, la única mujer de Urías Eteo. Óigame, su mejor hombre de guerra. Estudie bien la palabra y verá. El mejor hombre de David en esos momentos era Urías Eteo. Yo dejar el campo de batalla donde están mis compañeros de guerra allá batallando vida a muerte, dejarlo y venir a dormir con mi señora y a estar aquí relajado y con... No, nunca yo tal haga. Eso lo dice un guerrero fiel, leal. Y lo mandó a matar con la espada de Amón, porque no quiso ir a dormir con Betsabé, para taparle el pecado a él. Reconozcamos. Cometimos un error, una falla o pecamos alguna cosa. Somos polvo, somos débiles. Dios sabe eso. Y le aseguro que Dios no le va a poner mucho cuidado a ese pecado si usted lo reconoce y lo confiesa. En cambio, si usted trata de ocultarlo, ahí sí Dios le va a poner mucho cuidado a ese pecado. Amén. ¿Qué es esto que has hecho? Le dijo. ¿Qué es esto que has hecho? Maravilloso su nombre para siempre. A su nombre gloria. Bendito su nombre para siempre. Entonces le echó la culpa a la serpiente. Después de la caída, Adán quedó muerto en delitos y pecados. Y de ahí Romanos 5:12 dice, y así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quedamos muertos en delitos y pecados. Pero, oiga bien, no estamos, el ser humano y Adán no estaba completamente depravado, de manera que no pudiera oír a Dios ni hacer libremente la voluntad de Dios. Depravado sí, en pecado sí, naturaleza caída sí, pero todavía quedaba algo de esa semejanza a Dios. Amén. Podía oír la voz de Dios. Podemos oír la voz de Dios. O si no, Dios no mandaría a predicar para que el que esté en pecados y en delitos, muerto en delitos y pecados, escuche y crea. ¿Para qué entonces envía a predicar si el hombre está muerto, depravado y no puede oír a Dios? ¿Cómo pues oirán de aquel de quien no han creído? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ahí pueden oír. Por eso Dios manda a predicar y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Aleluya. Mire, Génesis 3, 9 y 10 dice, ya Adán había pecado, se estaba escondiendo, pero más sin embargo dice en Génesis 3, 9, Jehová Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y él respondió, muerto en delito y pecado, pero escuchaba la voz de Dios. Amén. Te escuché en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Estaba desnudo. Símbolo de pecado en la Biblia. Se escondió, quiso no mostrarse cuál tal era a Dios, pero podía oír. Naturaleza caída ahora. Iba a empezar a morir, a degradar hasta la muerte, pero podía oír a Dios.
La imagen de Dios en Adán fue afectada por la caída, pero no borrada, no erradicada del todo. Fue estropeada, pero no destruida. La imagen de Dios, que incluye el libre albedrío, todavía está en los seres humanos después de la caída. Amén. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, pues a imagen de Dios es hecho el hombre. A una generación que por el pecado y la corrupción, la maldad, tuvo que enviar el diluvio, mas sin embargo le dice ahí que a imagen de Dios es hecho el hombre. Todavía conservaba. Amén. Santiago capítulo 3 verso 9 dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Incluye el libre albedrío. Entonces el pecado, sí, corrompió al hombre. Naturaleza pecaminosa, caída, depravado. Pero se conservaba todavía esa capacidad de oír a Dios. Tenemos el libre albedrío, todos los seres humanos, aunque depravados, tenemos el poder de elegir libre y voluntariamente el hacer el bien o el hacer el mal. Segunda de Pedro 3:5, estos ignoran, oigan, ¿lo tienen? Segunda de Pedro 3:5, mire, estos ignoran voluntariamente, ¿sí? Nadie los presiona, no están siendo coartados por nadie. Voluntariamente ignoran que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ignoran voluntariamente. Usted ignora voluntariamente una orden de Dios dada en su palabra, o la recibe. Ay, hermano, es que yo no soy capaz, que es muy difícil, que eso queda excluido, hermano. Porque Dios coloca el querer como el hacer. Nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, la capacidad. Nos capacitó. Amén. A su nombre gloria. Romanos capítulo 1 verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Detienen, los hombres detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Rotundo, hermano. El hombre lo hace porque quiere. Amén. Y por eso dice aquí mismo en Romanos, por lo cual no tienen excusa. No tienen excusa. No hay excusa. Delante de Él toda boca permanecerá cerrada. Nadie podrá justificarse. Señor, ¿fue qué? ¿Qué fue qué? ¿Qué fue? No, nadie. Amén. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que cuando os ofrecéis como esclavos a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea Cristo para vida, pero uno mismo se entrega. Se entregaron a la laxivia, dice la palabra en Efesios 4, para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron. El hombre se entrega. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron ganas, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso eligieron. La ceguera espiritual es el resultado de elegir no creer. Oiga, hermano, este principio bíblico, una ley bíblica.
La ceguera espiritual, el no ver, no percibir, no entender las cosas espirituales, es el resultado de que usted o yo elegimos no creer. Segunda de Corintios 4:4. Mire, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Sí? Incrédulos, o sea, eligieron no creer. Usted no ha oído por ahí muchas veces: yo no creo ni en lo que me como. ¿Cierto que sí lo ha escuchado? Yo tengo como Tomás, yo tengo que tocar y meter mi mano. Y se creen con eso que son los más sabios y los más astutos. Elegir no creer. Eso le abre la puerta al enemigo para que los enceguezca espiritualmente. Repito el texto, 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Se sirve a Satanás por un acto voluntario de desobediencia. Solo se necesita eso, un acto voluntario de desobediencia. Entro en el grupo de los que le sirven a Satanás. Así como un acto voluntario de obediencia nos mete en el grupo de los que servimos a Dios. Qué tremendo, hermano. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, oiga, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿ve? Conforme a ese príncipe, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un acto de desobediencia, los metió en ese grupito. Ahí estábamos nosotros, pero por la gracia de Dios nos sacó de allá. ¿Cuándo? Cuando creímos. Amén. Aleluya. Los seres caídos son libres y tienen autoridad sobre su propia voluntad y deciden en su propio corazón. El caído para desobedecer, para ir en la corriente de este siglo. El que cree para obedecer a Dios e ir en la corriente de la luz. Amén. Dice, 1 Corintios 7:37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón. Mire bien ese pasaje, hermano. Pero el que está firme en su corazón, uno decide, uno establece, uno determina. Yo decido y determino, voy a servir a Dios. Afirmo eso en mi corazón, sin tener necesidad, sino que soy dueño de mi propia voluntad. Y ha resuelto en su corazón. Eso fue una resolución que se tomó. Amén. Usted no ve cuando una pareja se casa, que dice que renunciando a las otras mujeres no tendrá sino ojos para de su esposo. Sí, he oído. Resuelve eso. Lástima que la mayoría nunca cumple eso, pero debiera ser así. Resolver eso, decidir eso. La capacidad de creer y decidir está implícita en todas las partes del llamado al Evangelio. Yo hablé, le llamé y le traje, dice el Señor, Isaías 48:15, por tanto será prosperado su camino. Cuando entramos al Evangelio, tenemos esa capacidad de Dios de creer y decidir. Amén. Todo lo que está formando el Evangelio de Jesucristo.
Entramos en una vida nueva, en una relación con Dios. Amén. Por eso Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Crea con esa resolución en el corazón y es salvo. No se va a perder si afirmó eso en su corazón. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa fue la decisión de Dios, la determinación de Dios. Crea, se arrepiente, entonces van a ser salvos. Amén. La libertad para las criaturas como para Dios, ahí está la imagen de Dios en el hombre. Amén. Santiago 1:18 dice: el que nos engendró de su voluntad con la palabra de verdad. Oh, qué importancia la palabra, hermano. Usted tiene que aprender, tiene que asegurarse y convencerse de la importancia de la palabra en su vida. Mire, Él nos engendró de su voluntad, engendró, nos regeneró, volvimos a nacer, dejamos de ser ese viejo hombre y ahora somos nuevas criaturas. ¿Y cómo? Con la palabra de verdad. Por eso no importa que a veces parezca o se vea como dura, no importa. Por eso Pedro le dijo: dura es esta palabra, Señor. Entonces el Señor le dijo: ¿qué quiere? Tiene libre albedrío mío. Tiene poder y tiene libertad para escoger. Ahí está la puerta. ¿Qué le dijo Pedro? ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de verdad. No hay a dónde ir, hermano, si usted quiere ir al cielo, si usted quiere ser fiel a Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es el Señor, hermano. Por eso Pedro, como que eso le quedó y aprendió que no es por obligación, que no es por imposición, como la ley hacía. Y como mucha gente cree, no, es que usted si va a venir aquí, tiene que hacer esto, tiene que tal, no, nadie tiene nada. No se puede obligar a la gente, hermano. Si llega una mujer, una persona a la iglesia vestida muy inmoralmente o muy del mundo, usted no puede obligar, no, usted no puede entrar aquí así, usted no puede, usted tiene, no hermano, eso no es así. Eso es voluntariamente, no por obligación. Y es voluntariamente porque la persona tiene libre albedrío de decidir si obedece o no obedece la palabra. Lo que sí usted y yo podemos estar seguros es que a esa persona Dios le va a hablar, como Él sabe que le tiene que hablar a esa persona. A veces nosotros le ponemos a adelantarnos y a querer ayudarle a Dios y le hablamos de una manera que lo que hacemos es echarlos de la iglesia. Pero Dios sabe cómo habla. Uy, hermano, Dios sabe cómo habla, se lo aseguro. Qué bueno es el Señor. Yo vestía afeminado. No me da miedo decirlo porque, ni me da vergüenza decirlo porque las cosas viejas pasaron. Vestía afeminado. Yo vestí que manga sisa, baggies. Yo no sé si ustedes conocieron lo más, de un poquito más de edad, conocieron la moda de los baggies, que eso era para mujeres. Yo me ponía de eso. Y a mí en la iglesia nadie me dijo, usted no puede entrar así. Nunca, nunca. Yo una vez me miré a mí mismo. Esto no está bien delante de Dios. Claro.
Desde que me convertí, hermano, yo cogí la palabra como con un hambre de esas de 3 días sin comer, hermano. Y leía 2, 3 de la mañana y yo leyendo la Biblia. Y teniendo que madrugar a trabajar al otro día a las 6 de la mañana, levantarme mínimo, por tardar a las 6 de la mañana para poder organizar mi día, a coger trabajo a las 8 de la mañana. Y leía hasta las 2, 3 de la mañana y coma Biblia, hermano. Entonces, claro, Dios mío bendito. Me acuerdo que cuando el vicio estaba, yendo a la iglesia, hacía poco, pero yendo a la iglesia, y estaba en un baile con mis amigotes. Tremenda rumba. Y en el baile cogía a unos amigos que eran los más allegados y les estaba hablando de la palabra. Borracho y hablándoles de la Biblia. Y al ratico de estar hablándoles, yo me sentí como calientico. Y si me hubiera mirado el espejo, me hubiera visto más rojo que un tomate. Y me miré y yo sentí como algo que me decía, usted hablando de mí en esa condición. Cuando yo sentí eso, hermano, vea, buscar el camino más derecho a la puerta y largarme de allá. Y al otro día, era un sábado, al otro día madrugué a la dominical y lloré en la banca, hermano. Sin nadie de la iglesia decirme nada, ni nadie. Dios sabía hablar. Dios habiendo hablado antes y de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Dios habla, hermano. El problema no es si Dios habla, el problema es si el hombre le oye. Ahí está el asunto, hermano. Amén. Y entonces uno, cuando Dios le habla, deja lo que sea. Porque Dios le hace entender, esto no es bueno, no me gusta, esto tan. Y uno dice, amén, voluntariamente. Mire Pedro, primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso es lo que le gusta a Dios. Señor, yo no quiero. Señor, ayúdame. Vea lo que a uno, mire, cuando usted se convierte, cuando una persona convierte a Cristo, en el mismo momento que se convirtió, muchas cosas se fueron. De una, el mismo día. Pero otras quedan ahí. Y es por la palabra que Dios va mostrando y le va señalando a usted o a mí. Entonces ahí es donde uno voluntariamente, ay Señor, vea lo que hice. Padre de la gloria, ya llevo 2 años en su casa y yendo a su culto y yendo al evangelio, y Dios mío, todavía vea, míreme. Señor, quíteme eso. Ahí es donde Dios dice, claro que sí, ya lo quito. Dios quiere saber, Dios quiere oír eso de nuestros labios. Amén. A su nombre gloria, hermano. A su nombre la gloria. Entonces la libertad es como uno propone en su corazón. No es actuando bajo coacción. No es que aquel me dijo, haga o no haga. No. Mira, 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón. Así para lo material como para lo espiritual. No con tristeza ni por necesidad, no. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que lo hace con alegría. Señor, no quiero sentir esto, ayúdame, Padre glorioso, ayúdame, yo quiero sentir la plenitud de tu gozo. Eso le gusta a Dios. Amén. Entonces es un acto de consentimiento y no de compulsión. Por tu propia voluntad, influenciado, claro, por el Espíritu Santo. Esta inclinación sagrada es el movimiento propio, correcto, de la voluntad debido a la actuación divina. Por eso dice la Biblia que Él coloca tanto el hacer
el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Él está ahí influenciando, porque sabe que tenemos naturaleza pecaminosa, que nuestros designios siempre son inclinados hacia el mal. Entonces Él tiene esa misericordia, la obra de Dios en la voluntad de querer hacer lo que a Él le agrada. Eso lo coloca Él. Amén. A su nombre, gloria. En cambio, la inclinación pecaminosa es el movimiento propio, incorrecto, de la voluntad del hombre sin la actuación divina. Por eso hay que mantener una buena relación con Dios, para que Él siempre esté colocando eso ahí, esté colocando ese ingrediente, hermano, ahí en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra naturaleza. Filemón 1:14 dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Oiga bien, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Sí ve? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces el hombre tiene libre elección de recibir o rechazar el regalo de la salvación de Dios. La salvación es una dádiva de Dios, es un regalo. Usted lo acepta, lo recibe o lo rechaza. Vea, le voy a regalar esto. Ay, no, yo no puedo recibírselo. Está bien. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Ahí no puede hacer, ni siquiera Dios puede hacer nada. Si usted dice, no, yo no quiero. Mi hijo, pero vea, mi amor, vea, mire. Hijo, vea, hermano, mire, hermanita, mire que el mundo, mire que la carne. Pero vea, mire, no, yo no quiero. Está bien. Eligió. Amén. Ese es el libre albedrío. La voluntad, el deseo de Dios es que el hombre cambie de opinión, se arrepienta, tener un cambio de mentalidad. Pero hay muchos que no quieren libre albedrío. Por eso segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire, Dios no quiere, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, el deseo de Dios es ese. Y coloca ese deseo del bien y la capacidad y el poder de hacer y de seguir el bien. Pero el hombre dice, no, yo no quiero. Y mire, Hechos 17:30, mire. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. Pasa por alto todo lo malo que hemos hecho. Se hace de cuenta, listo, usted no ha hecho nada. Si se arrepiente, eso queda borrón y cuenta nueva. Dígame. Cierto que si se tratara de una deuda que uno le deba por ahí 2, 3, 4, 5 millones o más, o qué sé yo, y le digan, ¿quiere que le perdone todo eso? ¿Qué hay que hacer? Estamos dispuestos a hacer lo que sea, ¿sí o no? Al Señor le debemos más. Pero no todos están dispuestos a que borrón y cuenta nueva, porque saben lo que hay que hacer. Amén.
Tremendo, man. Las opciones moral y espiritual son puestas ante los seres humanos por Dios, dejándoles la elección y responsabilidad al hombre. Jesús dijo: si no creéis que yo soy, a la verdad moriréis en vuestros pecados. Oiga, hermano, si no creéis que yo soy en Cristo, a Cristo, entonces dice: a la verdad moriréis en vuestros pecados. ¿Ven? Sus discípulos respondieron y respondemos. Mire, Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, hermano. Juan 9:36. ¿Quién es el Señor? Dímelo para que crea en Él. ¿Quién es Señor? ¿Quién es Señor? Dímelo para que crea en Él. Oiga bien. Juan 9:38. Entonces el hombre dijo: Señor, creo, y lo adoró. Y en el capítulo 10, verso 25 dice: Jesús respondió: os lo dije, pero no creéis. ¿Sí ve? La pregunta es: ¿quién es? Dímelo para que crea. Ahí está la posición del hombre. La segunda pregunta, el segundo texto dice: entonces el hombre dijo: yo creo, y lo adoró. Hay los que creen y adoran. Pero en el tercer versículo dice: Jesús respondió: os lo dije, pero no creéis. Hay los que no creen. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace Dios? Solo presenta, pone las cartas sobre la mesa, como decimos nosotros, y usted escoge. Yo escojo, yo decido. Amén. Creer es nuestra responsabilidad y se debe a nuestra capacidad de responder, de elegir, libre albedrío. Todos pueden creer, de lo contrario Dios no lo hubiera dicho. Mire, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos pueden creer, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Libre albedrío. Dios puso a su Hijo en la cruz. Si cree es salvo, si no cree se pierde, usted escoge. Amén. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué la condenación? Por no creer en Cristo. Ay, es que yo soy muy pecador. No importa, es que no es por eso que lo van a condenar. Sus pecados, muchos o pocos, ya los llevó Cristo en la cruz. Ahora usted, ¿cree o no cree? Para ser salvo o ser condenado. Amén. A su nombre, gloria. Jesús afirmó lo siguiente, mire, Juan 12:39. Por esta razón no podían creer, porque como dice Isaías en otra parte, Él les ha cegado los ojos y ha entumecido su corazón, de modo que no pueden ver con sus ojos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sanaría. Tremendo. Pareciera como que es Dios el que enceguece. Juan 12:37. Aún después de haber hecho Jesús todas estas señales milagrosas en presencia de ellos, todavía no querían creer en Él. Ahí está el asunto. No querían creer en Él. Dios les ha hecho muchas señales, Dios ha hecho mucho para que usted y yo creamos, para que el hombre crea. Pero hay gente que no quiere creer. Ah, no quiere creer, quiere ser ciego. Listo, así sea. Amén. Tremendo, hermano. Es que Dios no le niega a uno lo que uno pide. Fue su incredulidad y obstinación lo que provocó la ceguera. Todos los actos verdaderamente libres
son determinados por nosotros mismos. Pero también es cierto que ningún acto libre puede avanzar hacia Dios o hacer algún bien espiritual sin la ayuda de su gracia, que la tenemos garantizada. Amén. Primer libro de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar tan generosamente como esto? Todavía viene de ti y te hemos dado solo lo que viene de tu mano. ¿Ve? Dios provee todo. Nosotros solo damos lo que Él nos da, de lo que Él nos da. Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oiga bien, Juan 17:11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Mire bien que Dios. Mire, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios. Bendita su gracia, hermano. 2 Corintios 3:5. No es que seamos competentes en nosotros mismos para reclamar algo como para nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, ese es el secreto, hermano. Oiga, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Dios es soberano, pero le dio al hombre libre albedrío. Soberanía y libre albedrío, unidos. La soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Nada está fuera del control de Dios, nada. Y todos los seres humanos tienen el poder de elección dado por Dios, el libre albedrío. Amén. O sea que tenemos el poder de ir al cielo o de ir al infierno. Amén. Por eso Moisés dijo: he puesto delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Usted y yo elegimos vida o muerte. Nadie lo puede hacer por nosotros, ni nadie lo hará por nosotros. Usted y yo elegimos. Póngase de pie y dígale al Señor: